Bueno, creo que ya estamos al aire. Hola, Hola, sí. buenas noches a todos. Ya estamos al aire. Buenas noches a todos. Soy Mónica Brown, soy la editora de Nieve de Chamoy. Bienvenidos todos a este conversatorio. Tengo el gusto de tener conmigo a la distancia a Víctor Weinstock, el autor de esta novela, la novela del cangrejo, de la que vamos a platicar hoy, y a Bruno Bichir, que en una suerte de presentación informal va a platicar con nosotros acerca de esta novela. Buenas noches, Víctor. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Mónica. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, querido Víctor, admirado y querido Víctor. Buenas noches, Mónica. Qué gusto, qué fortuna, qué buen nombre. Nieve de Chamoy está increíble. Muchas gracias. Qué padre. Bueno, pues los invitados de esta noche no necesitan presentación, pero bueno, diré de Víctor que es un hombre que se ha dedicado al teatro fundamentalmente toda su ya larga vida. Ha sido actor, productor, director de unas excelentes puestas en escena, en algunas de las cuales ha participado Bruno, bueno, por lo menos una que yo vi 3 veces. Sí. Y ha escrito teatro, y entre el montón de cosas que ha hecho, pues no sé en qué momento se dio tiempo para escribir esta novela, que además es como la primera parte de 2 o 3 que tiene por ahí en su cabecita cocinándose. Es una novela bastante extensa y bastante compleja, ya nos platicará Bruno. Y bueno, sí, esta es su primera novela y yo he tenido el gusto y el privilegio y el honor de publicarla en mi sello. Y bueno, de Bruno Bichir, pues, ¿qué les digo? Todo mundo lo conoce, aquí y fuera de fronteras, actor, excelente actor, de una destacadísima familia de actores, ganador de nominado a Arieles. Si me pongo aquí a leer todas sus películas, pues se nos van los 50 minutos. Entonces, bueno, pues agradecerte muchísimo, Bruno. Y pues les pido que empiecen. Yo quisiera que empezara Víctor platicándonos un poco a toda la gente que no tiene idea de qué va la novela del cangrejo, pues eso, de qué va la novela del cangrejo. Em, sí, pues brevemente, la novela trata de un novelista que está tratando de escribir una novela infructuosamente desde hace tiempo, em, y lo deja su mujer en algún momento. em, Él parece creer que es ese mismo día, no está claro cuándo lo dejó. em, y ocupa todo su día en pensar en su novela, en cómo debería de escribir esa novela, en por qué no la ha escrito, por qué debería escribirla, por qué su mujer lo dejó, si habrá sido por haber escrito la novela o no, em, y secretamente irse enamorando de su personaje, que es una mujer que tiene un encuentro con un misterioso personaje que es el cangrejo, que adivinamos muy pronto que es posiblemente el dramaturgo, el novelista. Es desviación profesional, perdón. eh, que le revela que ella tiene, como pocos, la capacidad de eh, viajar en los eventos de su vida anterior, es elegir uno, solo uno, y cambiar ese. Y una vez que tome esa decisión, no podrá volver atrás. Eh, Así es que hay una correlación continua entre el personaje y su novelista. Ese es en muy resumidas cuentas de qué va esta novela, al menos esta primera parte de la novela que yo espero que acabe siendo una trilogía. Es en sí misma esta primera parte de alguna manera una trilogía. Está contada en 3 partes o en 3 planos de realidad, y hay 7 maneras de leerla, eh, eh, que puede ser empezando por el narrador omnisciente,
siguiendo por el punto de vista del novelista y luego por la novela misma que está escribiendo, o en cualquier orden de esas tres partes, o irlas entretejiendo como un cangrejo que va y viene, que es la forma favorita mía de escribir y de leer esta novela. Y también fue la forma de Bruno, ¿no? Cuéntanos, Bruno, Sí, ¿por qué escogiste justo la forma más compleja de leerla? De por sí es una novela compleja sí. y se puede leer la primera parte, la segunda y la tercera, o seguir la ruta que marca el autor, errática, con unas manitas que nos mandan de una página a otra, a otra, a otra, y es realmente una lectura muy compleja. ¿Por qué Sí, asumiste ese reto y cómo te fue? pues básicamente justo porque, pues mira, me quedo pensando por qué, pero pienso que mucho tiene que ver porque dentro de mi caos eh, me gusta obsesivamente el control y, y la disciplina de formación profesional, ¿no? Por mi profesión. Entonces, toda esa mezcla explosiva de lo que yo soy hace que le haya hecho caso al autor, ¿no? Y entonces, si el autor, es así como ir a un buen restaurante y entonces uno se deja apapachar o guiar, ¿no? Y dices, Ujú. o sea, ¿cómo quiere su platillo? Como lo proponga el chef, diría uno, ¿no? Porque pues me gusta ceñirme a ese Ujú. orden y al mismo tiempo, pues obviamente entrar en la aventura desconocida de dejarse llevar por la mano por algo que puede ser desastroso o excepcional, hermoso y aleccionador. Generalmente es hermoso y aleccionador cuando te dejas llevar de la mano. Entonces, y dado que la novela a la que es inevitable hacer referencia en términos de estructura, que es Rayuela, y que ya pues le preguntaré evidentemente a Víctor, ya te estoy preguntando sin preguntarte, pero pues hablaremos del asunto, ¿no? Dado que fue una fascinación extrema la lectura de Rayuela como la propone el autor, que son estos brincos y estos saltos y tal. Y luego, no sé, a título personal me gusta ese experimento, ¿no? Ese experimento. Estoy yo influenciado, yo tengo muchísimas influencias de toda mi vida, influenciado por una serie de mitologías, donde de repente cuando yo era niño aparece la película que cambia la historia de la ciencia ficción y de las aventuras contemporáneas con el episodio de en medio, cosa que era como, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo que el episodio de en medio? ¿Y dónde están los otros tres? Pues sí, o sea, esto es nuevo. Y esa forma de volarte la cabeza con imaginación, con ideas, con propuestas, pues me fascina desde siempre y por muchas otras razones, ¿no? Mi vida está ligado a eso. Y por otro lado, pues este, a ese sí, orden, ¿no? Víctor, pues de una vez te pregunto, para entrar en materia, ¿por qué decides aventurarte en algo que pareciera dentro de las letras cierto sacrilegio, ¿no? No diría yo usurpar, pero sí aventarse el tiro tú eres un hombre muy arriesgado en todos los sentidos, siempre lo has sido, y ya hablaremos también, me gustaría hablar de eso, que eres tú. Pero ¿en qué momento me intriga mucho tocando el tema? ¿Por qué decides aventurarte en esta estructura que inevitablemente nos remite a Rayuela, de Cortázar? Micrófono. ¿Estás ahí, Víctor? Sí. Y dije, no, ya no quieres contestar, ¿no? Yo apagué el micrófono en vez Te de sientes prenderlo. insultado. Perdón, Víctor, no te quería insultar. No. Pues sí leí evidentemente Rayuela. La he leído 3 veces, de las dos formas distintas, la corta, la larga. Pero debo confesar que de verdad no tenía en mente Rayuela cuando escribí esto. De hecho, yo escribí la novela, no del todo, pero en general,
escribo muy desordenado, dirijo muy desordenados, soy muy desordenado en mi forma de crear, como tú lo sabes. Quizá por eso nos entendemos muy bien, porque divagamos a gusto juntos. Pero en general la fui escribiendo como yo propongo que hay que leerla. Así se la entregué a Mónica. ¡Wow! Pero también es cierto que se la entregué diciéndole, se puede leer de estas otras maneras. Habría que poner una nota diciéndole a la gente que se puede leer así también, porque eso yo lo descubrí, que se podía leer así después, al estar haciendo revisiones de la novela. Y me la leí 7 veces de las 7 maneras propuestas y me di cuenta que de las 7 formas era una lectura interesante, a mi parecer. Eh, y Mónica, atinadamente, creo, propuso pues que mejor la presentáramos de la forma más sencilla posible, y que ya la gente decidiera cómo leerla. Incluso em, pues dudó un poco y sucumbió al capricho del autor de incluir la sugerencia esta de leerla pues salteada, ¿no? Y a mí me gustó esa forma de presentarla porque de hecho hace que quien decida tomar ese camino, eh, tú no te diste cuenta, creo, porque lo hiciste leíste la novela digital, pero si tomas el libro, pues vas yendo y viniendo como hace un cangrejo en su día cotidiano que va y viene y se mueve hacia todos lados y no hacia atrás como piensa la gente. Eh, y sí, la forma en que está presentada la novela, A, B, C, es la más sencilla y cualquier otra que elijas de esa combinación es también más sencilla que la que yo propongo. Así la leyó mi madre, de hecho, que ni siquiera se enteró en qué momento la editora puso esa advertencia de usted podría leerla de otra manera. Que se sorprendió cuando se lo pregunté, así de cómo la leíste, y me dijo, pues obviamente del principio al final, ¿cómo la voy a leer? ¿No? Este, Sentada. y ella la entendió muy bien, sin problemas, ¿no? Así, y así es que creo que Mónica tiene razón como editora en haberla presentado al público así, y que es muy divertido para mí pensar en el lector que va y viene en la novela y que no sabe si ya va a acabar o no va a acabar o en qué momento. Me gusta pero eso se dio por casualidad. Eh, Eh, Es fascinante, fascinante, Víctor. Y es otra vez un riesgo más tuyo. Y perdón, aquí mira, ves, en mi caos ya se me cayó el teléfono, pero eso es parte de las conversaciones. Sí, lo que yo quería apuntar es que, claro, o sea, ser irreverente incluso, aunque no hayas pensado en Rayuela o no te haya influenciado, y mucho menos, pero ahí está. Y entonces también decir que pues, no sabías, pues no, pero sin embargo, eso es parte del valor de ese trabajo tuyo, de hacer esa estructura confusa o compleja o enredada o de ir para atrás y para adelante, porque después de eso ya no le tienes miedo a nada, me doy a entender. O sea, este, claro, y además, no nada más eso, sino que sales airoso de, de, de la comparación, si uno quisiera comparar. Sería un error comparar, pero si uno quisiera, sales airoso, sales como único. Y entonces creo, así, y de una vez lo digo antes de que se nos acabe el tiempo, pero este trabajo te va a traer muchas buenas sorpresas y me da mucho gusto decirlo en público, porque es un parteaguas en la literatura nacional fresca, moderna, contemporánea, de vanguardia, y por supuesto en tu vida. No soy crítico, no me interesa hacerlo, tengo sentimientos encontrados con la crítica, pero prefiero verlo desde mi punto de vista de ávido lector. Ciertamente extrañé el libro impreso, es cierto. De hecho, yo viré
a los libros digitales porque me empezaba a angustiar la idea de ver cómo iba evolucionando mi lectura en unos papeles físicos, ¿no? Y que yo de repente, si algo no me gustara, dijera, puta, y faltan 5,000 páginas, ¿no? O si algo me gusta, no mames, ya se va a acabar, no quiero, ¿no? Entonces, ciertamente, esta fascinación de no saber cuándo se va a acabar, bueno, eso existía un poquito en lo digital también, déjame decirte, ¿no? O sea, no iba y venía, aunque sí iba y venía. Parte de lo, me hago bolas y soy confuso, pero no por ser confuso de a gratis, sino porque la novela en sí es simplemente compleja, ¿ves? Bueno, yo que te digo, pues tú lo escribiste, pero ciertamente hice el ejercicio de leer pasajes, capítulos, episodios de corrido o como vendría en el libro impreso, y es igual de compleja. Tú crees que no, pero es igual de sabrosamente compleja. O sea, lo que quiero decir es que no importa cómo la leas, incluso después que es lo que uno quisiera en la vida, hacer trabajos que merezcan, y mira, Mónica, gracias, afortunadamente estamos implicados en ese trabajo, que merezcan la revisión. Uno quiere hacer una música, una melodía, una canción, una sinfónica para ser revisada y escuchada y disfrutada 20 veces, igual un libro, igual una película, igual cualquier obra creativa, ¿no? No te cansas de ver una pintura hermosa, ¿no? Y le sigues encontrando, y entonces eso tiene este libro, entre otras virtudes. Y yo quisiera seguir hablando de ese trabajo, Víctor, y no te doy coba nada más porque sí. Tú me conoces, yo ahorita ya podría decir una serie de barrabasadas que nos comprometiera nuestra amistad, ¿no? Y no es necesario porque fui muy feliz leyendo tu novela. Déjame preguntarte una cosa. Eh, Igual la gente no está tan atenta o no tendría por qué saber quien nos esté escuchando en este momento de toda tu labor incansable en el teatro y mucha de ella fuera de los escenarios, o sea, como se te sale ahora decir dramaturgo. Y entonces yo celebro tantas cosas de esta novela. Celebro que estés tú ahí, que te conozco muy poquito, porque finalmente te conozco poco, me jacto de ser tu amigo y tu colaborador, pero te conozco poco, y a lo mejor ni tú te conoces, como luego pasa. Pero lo que sí es que lo que conozco de ti está ahí en esa novela y es delicioso descubrirte ahí con muchas más complejidades que las que yo conocía, con muchas más capas, muchas más preocupaciones, muchas más obsesiones, muchas más angustias y dolores. Y entonces, claro, ¿es Víctor o no es Víctor? De hecho, hay que decir que el protagonista se llama Bruno, ¿no? Entonces, pues obviamente a mí también me pega, ¿no? Porque aunque no lo quiera y aunque uno se haga el que la Virgen le habla, pues oír tu nombre en una ficción o en el mundo real es raro, ¿no? Cuando no es hacia ti. Me veo ahí, me veo en ese caos, hay algo de mí también ahí. Y yo quiero pensar que de cualquier espectador que tenga estas preocupaciones que además tenemos ahora, yo creo que la mayoría de los seres humanos, ¿tiene sentido esto o no? Como, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo que sea? ¿No? Y entonces hay unos cuestionamientos brutales. Creo que tu novela ayuda a avivar esa confrontación de reflexión. Te pregunto, Víctor, eh, ¿desde siempre quisiste ser novelista? ¿Quisiste plasmar esto en una novela? ¿Por qué dejarás? Son varias preguntas, pero ¿dejarás la dramaturgia? ¿Dejarás el teatro? ¿Estás enfilando dos proyectos más de narrativa? Eso consume tiempo, esfuerzo, etcétera. ¿De dónde vino y cómo te ves en un futuro en esta faceta? Pues más bien es al revés. Yo quería primero ser escritor y empecé escribiendo pequeñas obras de teatro y cuentitos y poesía en talleres literarios desde la prepa.
que luego abandoné por meterme de lleno al teatro. Entonces, que es, eh, siempre fue mi sustituto, el teatro de otras artes que yo quería practicar, como la literatura, como la pintura o como la danza, ¿no? Es como yo siempre abordé al teatro para poder tejer todas esas otras, pues, necesidades que tenía, ¿no? Em, sí hay que retirarse, hay que meterse a la cueva para escribir, y más para escribir una novela que el teatro, ¿no? Es mucho más compleja la novela que el teatro. Em, Fue toda una aventura muy larga, desde imaginar qué es lo que quería decir y cómo quería decirlo, y muchas cosas irlas descubriendo en el camino, ¿no? Sé que es un cliché, pero es un cliché que en mi caso fue cierto, de que los personajes adquieren vida propia y empiezan a proponer cosas distintas a las que tú querías, que resultan más interesantes. Eso me pasó. Em, y es muy curioso que me pasara con este escrito porque en efecto tiene mucho de mí, así como incluso hablo de eso en la novela, ¿no? El novelista habla claramente de cómo le presta su vida a su personaje. El novelista Bruno habla de cómo le presta su vida al personaje Ana. De la misma manera en que yo le presté fragmentos de mi vida o de anécdotas familiares a mi personaje, ¿no? Em, Mi madre dejó de leer la novela en un momento porque le dio asco pensar que yo había hecho lo que aquel amigo de mi abuela. No, le digo, no, yo no lo hice, madre. Yo también viví en Nueva York, pero yo viví en otro lado, tuve otra vida, y por supuesto que yo no puse a secar el papel de baño para rehusarlo, este, como hizo el amigo de la abuela, ¿no? Este, pero, este, y así, ¿no? Sí, sí, hay muchas cosas que definitivamente le presto la historia de mis abuelos a Bruno, que se la presta a su personaje, ¿no? A Eh, título personal, yo creo que tu inmersión en el mundo de las artes escénicas, en todas estas disciplinas que has mencionado, habiéndolas tocado más unas que otras y sin duda un clavadazo fuerte a la dramaturgia y a todo lo que ello conlleva. Eh, yo creo que parte que la gran ganancia de este trabajo como novelista viene en proporción directa de todo lo que aprendiste. O sea, hay, o a mí que me gusta tanto el teatro y que lo he leído tanto y que le aprendo todos los días, yo digo, wow, qué diferencia de novela. Esta que tiene una carga teatral, llamémosle, ¿no? Y no por eso se entienda que está encerrada en un solo espacio, o que qué sé yo, pues, o sea, no en absoluto con ninguna definición en detrimento ni de uno ni de otro, sino con toda la carne, la carga, la trascendencia, incluso la ambigüedad, que eso te decía yo cuando la leí, terminando de leerla, qué fascinante esa cantidad de planos que unos se cierran y otros no, y entonces se vuelve inquietante y se vuelve una feliz pesadilla que te persigue pues, a través de los tiempos, ¿no? Y si una novela puede hacer eso, Víctor, de verdad, bravo, no sé qué decirte, bravo, pero creo que eso gana la novela, con tu ser dramaturgo. pues sí, sobre todo los pasajes dialogados, evidentemente. No, tenía que pensar como dramaturgo. Me es muy difícil escribir a dos personas que están hablando si no estoy pensando en un escenario en que tienen que con su voz contarlo todo, ¿no? Eh, y no interrumpirlos con descripciones,
por eso, y no solo por mi amor a Saramago, otra de mis influencias, además de Cortázar, es que los diálogos están escritos así. Por eso y por porque también esta forma de escribir diálogos teatralizados y separados por comas a la Saramago, me permite en este caso de esta novela seguir jugando con el hablarse a sí mismo, ¿no? Sí quiero que la gente dude todo el tiempo si los personajes están hablando con otro real o con otro que se imaginan. Y eso es muy Permíteme hermoso. mostrar, Víctor, algo que se alcance a ver aquí, no sé si se alcance a ver. Sí, un poquito, sí. Esas son Los 2 diálogos, páginas de diálogo sí. de Víctor, donde Es no que hay raya de diálogo, ¿no? Donde se resolvió todo con puntuación y realmente sabes quién habla porque la voz es propia del personaje, o sea, no hay más pista que la propia voz que te lleva de uno a otro y ese es un logro muy notable, como bien señalas. y una fascinación, o sea, cualquier cosa que implique una estrecha correlación de responsabilidades con el autor y el espectador, es de aplaudirse, es de celebrarse, que yo tenga que no esté nada más consumiendo cualquier cosa que sea hermosa o sea compleja o sea trascendente o lo que sea, cualquier cosa creativa, hay trabajos que uno, por supuesto, distintas, no me quiero meter en rollos ni en camisa de once varas, pero esto, ¿no? Que hace que el espectador tenga que no hacer un esfuerzo, sino tenga que entrarle al juego, pues, ¿no? Que tú propongas, empecemos, vamos a cantar una canción y la canta el espectador de alguna manera, ¿no? O vamos a bailar juntos, pues, ¿no? Y ser corresponsable de estos personajes. Y ahora ya no es nada más algo que le pasa a Víctor en su cabeza y a estos personajes. Ahora yo como espectador estoy involucrado en ese mundo. Y esas son las cosas porque finalmente, claro, si no tienes influencias, si no eres hijo de alguien, pues eres un hijo ¿no? Es un hijo del carajo, ¿no? Este, eh, de quién, ¿no? De nadie. Y todos somos hijos de alguien, todos venimos de alguna influencia y la gracia está en, pues si la copias, la imitas, la burdamente la plasmas o haces tu propia creación y eres influenciado por esas referencias. Yo celebro todo, Víctor. Me gusta mucho y me gustaría que comentaras un poquito sobre, bueno, debo decir que me parece fascinante. Yo no sabía que la habías escrito como la propones, en la lectura que propones. Eso me parece un triple salto mortal. Eso habla muchísimo de ti, de tu cabeza, de tu ser creador, de tu forma, de cómo demonios hacías los hilos y juntabas los pedazos del gran rompecabezas. Lo celebro enormemente y eso es algo así para la trivia del mundo editorial, ¿no? Del mundo de la narrativa, pero los mundos paralelos, eso a mí me inquieta mucho, me gusta mucho la física cuántica y no que sea un tratado científico bajo ninguna circunstancia, pero eh, me gusta cómo la realidad, o sea, cómo hay una novela dentro de una novela dentro de una novela, o dentro de una cabeza dentro de una cabeza dentro de una cabeza, en tiempos paralelos, y que el autor, tú y el personaje se revelen a ti y al lector y a la historia y al universo y digan, chinguen a su madre, y yo me revelo. Y ahora el universo se ve desde este punto de vista. Me parece genial. ¿Estuviste pensando en esto que a mí me pega, me inquieta en los mundos paralelos, en la física cuántica, o simplemente es una necesidad de la misma historia? No, sí es algo que me ha pues preocupado, ¿no? También tengo una obra de teatro que también presenta realidades alternas de la misma historia, ¿no? Que es La Feria, eh, y que lo propone abiertamente. Es una preocupación constante y para escribir esta obra, pues
no es que tuviera que hacerlo, me lo pude haber saltado, pero quise investigar, meterme al mundo de lo que el hombre ha pensado acerca del tiempo. eh, ¿Qué es el tiempo? ¿Existe? ¿No existe? ¿Se puede o no se puede viajar en el tiempo? ¿Cuáles son las paradojas para viajar en el tiempo? Las distintas perspectivas. Y, y por supuesto que esto obliga a construir estos mundos paralelos, ¿no? ¿Sucedió o no sucedió lo que uno de los personajes cree que sucedió? Desde el punto de vista de quién pasó o no pasó. Es a propósito, antes de que me lo preguntes, que no se sepa si ese personaje es o no Edward Albee y que no se sepa si murió o no murió ese día. Es a propósito. Claro. Pues así, eso es lo que empieza a ser único de esta historia. O sea, empieza a tener una voz propia a la primera página, que eso es lo que uno celebra de cualquier libro, o sea, bajemos el terreno, ¿no? Cuando uno tiene en sus manos una obra creativa, sea música o una pintura o en este caso una novela, podría ser poesía, pero desde la primera página es de verdad, lo celebro enormemente por donde lo veas. Y claro, llega un momento en que no importa si los personajes tienen referencias. De hecho, haces una cosa magistral, bueno, me lo parece, que es mezclar incluso notas de periódico de algún pasaje de la historia de la humanidad o de alguien, ¿no? En algún país perdido, con una ficción, o sea, sí, se llamaba fulano y sí, ¿no? Y ves la nota y sí, ahí está, ¿no? Pero no, pues ya no, pero definitivamente no es ni esa persona, ni esa historia, ¿no? Es la tuya, la que tú decides. O sea, eh, como decía Max Estrella, o como decía Valle Inclán en voz de Max Estrella en Luces de Bohemia, decía, soy poeta y tengo derecho al alfabeto. Y entonces, y claro, podría estar cargado de soberbia. Lo fascinante es que no lo está. Y eso nuevamente lo celebro. Y celebro que sea, pues eso, ¿no? Que te deje girando, que sí vaya lejos, que sí, pues pretenda moverte todas las fibras que a título personal me conmueve, es este tipo de literatura que me gusta. De hecho, en algún momento dado me preguntabas, ¿cómo vas? ¿Ya terminaste? Digo, no, es que la estoy, o sea, es que me hace cerrar el libro. Eso me pasó, mira, hablando de Saramago, me pasó con el ensayo de la ceguera, ¿no? Abro la primera página y leo 4 líneas y lo tengo que cerrar. Y me tengo que quedar de ahí un día pensando, ¿no? O sea, wow, todo lo que me despierta, los mundos que me desata y la imaginación y las reflexiones que provoca. Pues eso debo confesar que me provocó tu trabajo y creo que va a ser muy disfrutable con el tiempo. O sea, no me parece que después leeremos la novela y diremos, mira, ya envejeció, ¿no? Que eso pasa con muchos proyectos creativos, ¿no? De repente, por alguna razón con las películas pasa mucho, ¿no? Ay, mira, ya está viejita. Pero hay literatura que de repente es muy eh, impactante, muy innovadora, muy etcétera, en el momento en que se pone a la luz y luego pasa. Y yo creo que esta novela, yo insisto, ¿no? Ahí agárrate, querido Víctor, le va a ir extraordinariamente bien, vas a tener muchos fans, muchos buenos lectoras y lectores que van a seguir las andanzas de este personaje. Y puta, más si nos vas a regalar 2 entregas más. Ahí yo te preguntaría, ¿estás tentado en nada más por molestar, que luego uno toma esas decisiones creativas, ¿no? Nada más por molestar, chingas una. ¿Estás tentado a buscar otra estructura completamente distinta o seguirás, dada la trilogía,
de alguna forma, no repetirte, pero seguir el mismo tono, supongo. No, ya yo escribí incluso antes de terminar esta primera parte, antes de entregársela a Mónica, yo escribí la novela completa, las 3 partes completas. Eh, Ok. el en boceto, pues, o Ujú, sea, ujú. si no, ya se las hubiera entregado completitas. Pero ya tengo los bocetos de lo que pasa en la segunda y sobre todo en la tercera parte. Curiosamente, la parte más sencilla para mí ha sido la tercera. La segunda es la que me ha costado más trabajo. Y la estructura no es la misma. Esta se dio por coincidencia, eh, una feliz coincidencia, debo confesar. Yo simplemente quería ir de afuera del personaje al personaje adentro, a su inconsciente, y luego hacer el camino de regreso, ¿no? Por eso A, B, C, B, A, B, ¿no? Eso es lo que yo quería hacer. No me di cuenta hasta después que podía leerse por separado cada uno de los planos, y que además era interesante leerlas por separado. La segunda, sí, es más onírica, y si me salgo con la mía, se va a poder leer em, del capítulo 1 al 19 y del 19 al 1. Eh, si me salgo con la mía, no es una estructura fácil. El centro se convierte, pues, en el eje, en el principio y en el final, de alguna manera, de las dos formas de leerla. Eh, y la tercera es una explosión incluso llegué a pensar que esa tercera parte tenía que ser menos carcinológica y más astronómica, y ser más nebulosa y explosiva. Em, no sé qué acabe siendo, hasta dónde lleve eso. Em, pero bueno, Pu- no me voy a Mira, repetir, no, para nada me voy a sí, repetir, me aburriría. La única razón, claro, no es la única, pero la principal razón por la que yo estoy haciendo esto es para entretenerme yo. sí. Y ojalá que en el camino logre entretener a más personas, pero repetirme sería aburridísimo. Sí, eso es justo lo que iba a poner, justo te iba a interrumpir para decirte que hay que decir que la novela sea compleja, ahonde en mundos interiores, hay ambigüedades, mundos paralelos que unos concluyen y otros no, y quedan cosas de alguna forma, no cabos sueltos, pero que no es crucial tener los créditos finales, ¿no? Ni el remate tan, 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 ¿no? De una lectura fácil, entrecomillado, pero es muy atractiva. O sea, es muy disfrutable, ¿ves? O sea, el que yo la haya cerrado, que haya reflexionado, que me guste el caos que propones y que la novela conlleva por sí misma, no quiere decir que uno se pierda, no quiere decir que sea una novela confusa propiamente, no quiere decir que sea una novela, por supuesto, bajo ninguna circunstancia aburrida, ¿no? Y eso todo, o sea, es una combinación explosiva. Nada más faltó que hubiera algo de misterio. Ya ves que Murakami, a la menor provocación, alguien se está masturbando para que sigas ahí, ¿no? No, es muy hábil, es como meter escenas de sexo en una película, ¿no? Nada más para vender. Estoy seguro que no esa es su intención, pero sí, pues, o sea, no tienes que recurrir a un crimen irresoluble para tenernos al pie de nuestro sofá o de donde lo estemos leyendo, ¿no? Y afortunadamente, ojalá, luego Mónica dijo que tu mamá, por supuesto, sentada. Bueno, hay gente que para, yo conozco varios amigos que van caminando leyendo, ¿no? Entonces, estoy seguro que ese tipo de esta novela y este tipo de literatura que nos arroba, ¿no? Nos desprende de nosotros mismos para meternos en mundos que nos hagan reflexionar como, pues eso, ¿ves? Como el buen teatro, pues como las artes que, por lo menos que a mí me inquietan y que me atraen,
logra, ¿no? Que sí, vayas caminando, que vayas en el metro, que estés antes de empezar la función de cine y todavía te avientas medio capítulo, ¿no? Porque no te suelta. Y eso yo lo celebro enormemente otra vez. Eh, algo más te iba a comentar de los personajes, claro. O sea, creo que una de las grandes virtudes de la novela, entre otras, es justamente y claro, estoy seguro que no debo ser el más indicado para hablar de ello, pero bueno, hay algo que me empata de alguna u otra forma ahí, que es la construcción de los personajes femeninos, Exactamente. que es de, pues, vamos, de menos de gran preocupación tuya, ¿no? Darle un protagonismo extremo a los personajes femeninos, eh, mm, y que desde mi masculino punto de vista, pues me parece que son eso, ¿no? Que son complejos, que son aguerridos, que son, que jalan la historia, ¿no? Nuestro protagonista en los dos planos, pues es eso, es un cangrejo ahí atorado en la cubeta o en todas esas acepciones del cangrejismo nacional, por supuesto, ¿no? Y anímico y productivo en este momento. Por supuesto nos identificamos. Me estoy yendo un poquito porque viene de volada aquí a mi cabeza todo este tema del cangrejismo, ¿no? Porque estamos en una etapa donde o somos de una procrastinidad profunda o de una productividad extraordinaria, ¿no? Y eso tiene el personaje. Tiene una capacidad de imaginación, una capacidad de rebelarse ante las estructuras y con su mentor, etcétera, y al mismo tiempo está atorado, ¿no? Y pareciera que va en reversa o va y viene, como dices, y como es un cangrejo. Pero lo que decía, ¿de dónde viene esta capacidad? ¿Considerarías tú que cuál es como pues tus referencias para hablar tan fascinantemente del mundo femenino? Antes de que conteste Víctor, aquí el tiempo nada más va para adelante y nos quedan 6 minutos Hijo. y ya se Bueno, nos acaba. yo ya Ya hablé se nos mucho. acabó el tiempo en 6 minutos. Vas, Víctor. Sí, pues, no sé, rápidamente conviví más con mis hermanas que con mi hermano. Siempre tuve más amigas que amigos. Tengo más amigas que amigos. Me entiendo mucho mejor con las mujeres que con los hombres. Y quizá por eso no me costó nada de trabajo prestarle al personaje al mero principio de su plano, de su novela, este sentimiento de ser una lesbiana atrapada en el cuerpo de un varón. Claro. Incluso él es un personaje femenino, ¿no? Es genial. Pues sí. Y el personaje de su novela el principal es una mujer asertiva, ¿no? Entonces, pues hay algo en lo andrógino que a mí me atrae mucho, y para acercarse a lo andrógino desde la virilidad, pues hay que feminizarse y ya, ¿no? De manera natural. Em, y pues sí, por algunas lectoras que he tenido por ahí, pues parece que sí le atiné al cerebro femenino. Eso, muy celebrable, de verdad, Víctor. Bravo, bravo, felicidades. Sí, qué fortuna. Creo que ahí alguien ponía el cuestionamiento, perdimos un dramaturgo y ganamos un narrador, ¿no? Un novelista. No sé, yo más bien creo que la dramaturgia gana un novelista y la novela, la narrativa gana un dramaturgo, ¿no? Gracias por Sí, ponerlo aquí. sí, bravo, bravo. Muy, muy, muy buena cosa. Y estaremos pendientes y esperando ansiosos la segunda y tercera parte, querido Víctor.
Espero terminarlas pronto para ustedes. Gracias. Y, no sé, Mónica, ¿con nosotros cerramos o va a haber alguna pregunta o algo, no? Pues no hay preguntas, no hay preguntas. El público está estupefacto. Ah, qué padre. Pues gracias por escucharnos, ¿no? Cuando lean la novela van a tener muchas preguntas, van a decir, ¿cómo no le pregunté a Víctor cuando lo tuve enfrente? Yo celebro que haya preguntas. Yo me quedo con preguntas, Ujú. ¿no? Eso provoca sí, hombre, ¿no? En un plano hay ciertas respuestas, pero mientras más preguntas, mientras más eh, sin sí, sin burlarte de nadie, y no te estás burlando de nadie, más que en todo caso de ti, si así fuera el caso, es honesta la ambigüedad, es honesta la cantidad de preguntas que se formulan, ¿no? Y los cuestionamientos del personaje. Por eso al contrario, vamos, y sí, por supuesto, la gente se irá manifestando, ¿no? De cómo va percibiendo tu trabajo como novelista. Qué padre. Oye, y espérate, de una vez, ¿tienes alguna otra obra de teatro que estés escribiendo en este momento? O sea, no vas a dejar el teatro, por supuesto, ¿no? ¿O qué? No, no voy a dejar el teatro. En este momento no estoy escribiendo, estoy más bien dirigiendo, a punto de estrenar a finales Bravo. de octubre una obra diseñada para la pandemia. Eh, bueno, diseñada para poder hacerse en pandemia más que diseñada para la pandemia. Sí. Qué padre, Víctor. Pues eso, ¿no? Sí, 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 qué fortuna. Todos tenemos que seguir tus pasos en ese sentido, ¿no? Comprometernos con nosotros mismos y ahuyentar los miedos que el personaje trae a cuestas y estos fríos neoyorquinos por los que pasa, pues es parte del congelamiento creativo, ¿no? De repente uno se atora y no es más que un cangrejo, pero un hermoso cangrejo, ¿no? O sea, toda esta descripción constante que haces de las facultades y de los puntos de vista de un cangrejo frente al universo es fascinante. Es un animal fascinante el cangrejo, no por nada lo usa la NASA como modelo para sus naves espaciales. Tiene muy mala fama por enojón, por tonto, porque va para atrás, qué sé yo, y ya quisieran los seres humanos tener la mitad de las capacidades del cangrejo. Nada más por eso fue fascinante meterme al mundo de esta novela. Espero haber entusiasmado a quienes nos están viendo o nos verán después y que tengan preguntas y se las queden. No veo preguntas yo, pero sí felicitaciones de Paco de la O, de Mauricio Curi Ortega, de R. Arias, Alejo Infante, Mezcal Cachondo. Anda. Hombre, que nos mande unas botellas, el mezcal cachondo tan rico. María Sánchez, con muchas felicitaciones para ustedes y muchas ganas de leer la Pues para novela. Víctor. Pues sí, y también para ti, Bruno, porque has hecho una No, no, lectura no. muy inteligente y has sido muy generoso con nosotros. Y bueno, pues creo que ya toca el tiempo de tenernos que despedir de esta transmisión, según mi reloj. Pues eso, agradecerte, Bruno, tu tiempo, tu Un lectura placer. tan inteligente, tan entusiasta. A Víctor, desde luego, la confianza en esta editorial, su literatura, que bueno, que está llena de esas virtudes que ya hemos comentado. A la Feria del Libro Independiente, al Colegio San Ildefonso, al Fondo de Cultura Económica, e invitar al público pues a que corra por su novela. Muchas Así que gracias. gracias a todos y hasta luego. Gracias, gracias, Víctor. Felicidades. Felicidades a ti Enhorabuena. también, Bravo. gracias.